durante las siguientes semanas en el área del perdón, y el área del perdón es una de las áreas quizás más complicadas, más difíciles de durante el proceso de restauración de una pareja. Y creo que esto es algo con lo que nos vamos a enfrentar de una manera muy común. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a ello o le vamos a dedicar varias sesiones? Porque si ustedes están en el área de consejería, se habrán dado cuenta que regularmente la gente llega en una actitud primeramente acusatoria. Es decir, vengo a acusar a mi esposa o al esposo y se trae una lista enorme de fallas, pecados, defectos, eh, errores, malas intenciones, descuidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo malo que se puede tener. Y pocas veces se considera que tenga alguna virtud. Muchas veces, cuando la pareja llega en esas condiciones, yo me atrevo a preguntarles, ok, entiendo y creo todos los defectos, pecados y fallas que tú mencionas, pero ahora mencióname una virtud que tenga. Y le cuesta mucho trabajo a la gente reconocer que su cónyuge tiene alguna virtud. Eh, y por lo tanto, tenemos que ver y trabajar el área del perdón. Ahora, segunda barrera que encontramos. Regularmente la gente entiende que si la falla fue en mi contra, hacia mi persona, entonces merecería ser castigada por Dios, merece eh, que Dios sea quien se ocupe de la venganza, que sea Dios el que se encargue de darle su merecido. Y a lo mejor venimos a la consejería con el ánimo de escuchar al consejero o a la pareja de consejeros, darme la razón a mí y condenar las acciones, pensamientos, palabras y actitudes del cónyuge. Pero, y obviamente cuando la otra persona, la que es acusado, pues regularmente buscará defenderse y justificarse y decir, bueno, pero todo eso que de lo que tú me acusas es porque tú también hiciste, y entonces saca otra lista de acusaciones, quejas, etcétera, etcétera. Y total que a veces se vuelve una guerra campal porque los dos se acusan, los dos se dicen y ninguno se atreve a aceptar la falla. Yo no sé si les ha pasado, si quiere, si les ha ocurrido, anótelo allá en el chat y al final vamos a hacer algunos comentarios de experiencias que ustedes han tenido. Eh, el domingo pasado me encontré a una de las servidoras que iba saliendo justamente de la consejería allá en el segundo piso del santuario, cuando también yo iba saliendo de atender a la gente y le pregunté, ¿por qué tan tarde? Me dijo, es que se nos acumuló el trabajo en la consejería. Y le pregunté, ¿y qué tal? Y me dijo, pues muy complicado, porque me tocó atender un matrimonio y los matrimonios siempre son complicados. Y se me ocurrió preguntarle, ¿te ha tocado acaso un pleito que casi lleguen a los golpes? Y me dijo, sí, y varias veces. Es decir, es algo recurrente, algo común. ¿Y a dónde tenemos que llevar a la pareja? Pues justamente a aprender a pedir perdón, es decir, el acto de la confesión del pecado. Y esto también implica cambiar en 180 grados la actitud con la que llegamos a la consejería, porque a lo mejor llegamos a la consejería acusando, no reconociendo, llegamos señalando, no confesando lo que hemos hecho mal. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo durante las siguientes semanas. Es que Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y es que pedir perdón es quizás una de las acciones más difíciles a las que debe enfrentarse el ser humano, porque pedir perdón implica humillarse, pedir perdón implica reconocerse culpable,
Pedir perdón significa aceptar que he cometido una falta, que he ofendido a alguien, que soy pecador, que merezco un castigo, y eso nadie lo quiere reconocer. En el caso de la terapia, y muy particularmente de manera conyugal, cuando vamos a aplicar el consejo y el seguimiento de restauración en un matrimonio, es necesario que desmenucemos a detalle lo que significa pedir perdón y lo que significa confesión. Y hoy vamos a comenzar con la forma en que debemos pedir perdón y después vamos a ver otras facetas del perdón, eh, otras facetas de la relación y cómo vamos a llevarla también a ese proceso de restauración hasta que terminemos con la restitución y la restauración. Pero yo creo que desde que uno es niño se tiene la tendencia a actuar de forma totalmente contraria. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que recordar que un día fuimos niños y, y si tienes niños, ya sean tus propios hijos o tus nietos, pues te das cuenta cómo actúan los niños. Así que si tú te encuentras a dos niños, sean dos hermanos o dos hermanas, y dos amigos, primos o lo que sea, el chiste es que si hay niños y se están peleando y propiamente si se están golpeando y, y cuando tú llegas y reprendes, no importa a quién reprendas, indudablemente te dirá, es que él o ella comenzó. Yo solo me estoy defendiendo. Y eso es una constante. Y pueden estar en la casa, pueden estar en la escuela, pueden estar en cualquier lado. ¿Y qué dice Génesis capítulo 3 versículo 11 al 13? Así empezó el ser humano, cuando Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te mandé, del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Fíjense, el varón no reconoció que él comió, que él desobedeció. Él, él culpó a la mujer. Y entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer tampoco reconoció. Entonces la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Bueno, esa misma actitud que tuvieron Adán y Eva, Adán de culpar a Eva de manera directa y a Dios de manera indirecta, porque finalmente fue Dios el que le dio a la mujer, es eludir la falta. Ok, posiblemente reconozca que en parte que sí la regué, pero hay una explicación. La explicación es que alguien más es culpable. La explicación es que hay circunstancias que me obligaron a fallar. La explicación es que tú eres corresponsable conmigo. La explicación es que Dios me puso una prueba en el camino y yo no la pasé. La explicación es que Dios permitió que yo fuera tentado. Y total, siempre se va a buscar a quién culpar si es Dios. Es más, me voy a un ejemplo muy sencillo. Si ustedes han visto, a veces una persona llegó al conocer a Cristo con un pasado tormentoso en el ocultismo y de repente justifica eso y dice, bueno, pues a lo mejor Dios me permitió pasar por el ocultismo para que yo entendiera el mundo espiritual y un día yo le pueda servir en el área de administración. No, 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 no. O sea, no podemos culpar a Dios, no podemos hacer eso. Y lo mismo ocurre cuando dos personas están en los tribunales de un juicio. Bueno, imagínense, yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de leer una demanda de divorcio. En mi caso, como servidor, he tenido muchas demandas en mi mano porque parejas que ya traen las demandas o que ya vienen divorciados me traen la demanda para que yo la pueda leer. Y, y son horribles, son espantosas. ¿Por qué? Porque a veces un poco asusados por los abogados son capaces de inventar lo que sea. No digo que todo lo que esté escrito sea falso, pero posiblemente el 50% de lo que ahí dice es falso.
y a veces con tal de quedarse con los hijos, a veces con tal de meter una buena pensión económica, a veces con tal de yo salirme con la mía y no dejarte nada. La gente es capaz de inventar lo que sea. Es más, a mí me ha tocado el hecho de que la gente lo confiesa. Cuando, por ejemplo, acusa al papá de haber abusado sexualmente de los hijos. Y cuando yo le pregunto a la mujer a solas, ¿realmente eso ocurrió? Y es vergonzoso cuando la mujer dice, bueno, no es exactamente, pero lo teníamos que plantear así para que el juez ordenara que se alejara de la casa y entonces me dejara en paz y pudiéramos poner distancia de por medio porque yo no lo quiero ver ni quiero que se acerque a sus hijos. Pero ¿por qué llegar a la calumnia? Bueno, porque a veces la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Y en un juicio, ambas partes, regularmente, ambas partes dicen ser la víctima y ambas partes acusan al otro de ser el agresor. Y aún si el acusado es quien fue sorprendido con las manos en la masa, es decir, cometiendo el ilícito, lo que haya hecho, tratará de defenderse y probar que no hizo nada. Por eso, las mismas leyes tratan de fomentar la confesión de la falta, reduciendo la pena o castigo. Ustedes habrán visto, y si hay que abogados, que cuando alguien comete algún delito, regularmente le recomiendan, pues confiesa, declárate culpable y reduces la pena, reduces la condena, reduces la multa o reduces el tiempo en prisión o lo que sea. ¿Por qué? Porque lo que se trata es incentivar la confesión, pero ni aún así la gente se atreve a reconocer la culpa. La gente se siente avergonzada de haber sido descubierta haciendo algo indebido, pero yo quiero aclarar que eh, es muy diferente sentirse avergonzado porque ya fue descubierto haciendo algo indebido, haciendo algo malo, y la vergüenza es algo terrible, pero es diferente a sentirse arrepentido. Cuando una persona se siente arrepentida, cuando no tiene que ser descubierta para poder decir, reconozco que he pecado y vengo a pedir perdón. Cuando la gente fue descubierta, pues va a decir en automático, bueno, perdón, pero más movido por la vergüenza que movido por el arrepentimiento. Y creo que este es uno de los temas clave aquí, porque muchas veces, por ejemplo, si hubo un adulterio, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, me descubrieron, se dieron cuenta por mi celular, se dieron cuenta por mis horarios. Eh, Ahorita estoy tratando un asunto de un adulterio descubierto por la hija. Imagínense, la hija trabajando en el mismo negocio que el papá y de repente descubre el adulterio del padre. Y lo peor de todo es que el hombre es tan canalla que no se atreve a confesar y entonces dice, bueno, pero es que tu madre me hizo, tu madre me golpea, tu madre, etcétera, etcétera. Inmediatamente tratando de poner a la hija en contra de la madre. ¿Por qué? Pues porque quizás se sintió avergonzado de ser descubierto por la hija, pero eso no significa que se haya arrepentido. Para darle un giro al caso, pues trató de justificar y de culpar a la esposa de que fue la esposa la que lo orilló, la que lo empujó, la que lo obligó a adulterar por su mal comportamiento, falta de amor, falta de atención o lo que sea. Ahora, la mayor parte de las parejas, regularmente, hablando de casos no de adulterio, sino que a veces se pueden dar malos entendidos, enojos que pueden ser naturales por un desacuerdo, por diferencias de opiniones, por causa de una situación con los hijos, por causa de una situación con los padres, por una cuestión económica, etcétera, etcétera. La mayoría de las parejas cuando se enojan, discuten, a veces se llegan a ofender, se llegan a decir cosas feas,
a veces dejan que aflore de su corazón el sentimiento guardado y pueden llegar a ser ofensivos y después decir es que nunca quise decir lo que dije, pero pues ya lo dije. Y la cuestión es que la mayor parte de las parejas dejan pasar el tiempo y poco a poco vuelven a la normalidad en la relación. Se vuelven a hablar, vuelven a convivir, incluso pueden llegar a volver a tener intimidad, pero no se dieron el tiempo para pedirse perdón el uno al otro. Muchísimo menos quien haya sido el ofensor se atreve a decir, oye, yo quiero pedirte perdón porque yo reconozco que yo te dije que me alteré, que te ofendí, que fui violento. Eso no ocurre. Y por eso muchas veces la gente cuando llega a consejería, quizás no traen un adulterio en sus espaldas, pero traen mal carácter, mala relación. El problema es que cada quien va a defender por qué la mala relación o por qué la violencia o por qué el ambiente hostil, agrio en casa es culpa tuya y no mío. Y ninguno de los dos va a querer confesar lo que ha hecho. Y en un adulterio, la respuesta típica es déjame explicarte, cuando en realidad no hay nada que explicar. Pero el Señor, a través de la palabra, nos enseña la forma en que debemos actuar. Todos esperamos misericordia, todos anhelamos ser perdonados y de hecho la vida cristiana se sustenta en el perdón, pero para que el perdón exista hay un par de condiciones y esas condiciones se llaman arrepentimiento y confesión. Recordemos que eh, eso es algo a lo que el Señor nos anima y nos empuja. De hecho, con lo que comenzamos leyendo en esta noche, en Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados. Es decir, no va a haber sanidad, no va a haber restauración si no hay confesión. Y por eso ahorita vamos a manejar este aspecto de la confesión. A ver, hermana Margarita, dígame usted. Perdón, hermano, es que me están preguntando si no va a correr la presentación porque está en la primera diapositiva. Ah, ¿no, no está corriendo? No, pastor, gracias. Ah, a ver, qué bueno que me dice. Yo pensé que estábamos en ella. A ver, entonces, perdón, ¿eh? Pensé que la teníamos. A ver, déjenme ver. Qué bueno que me dijo. Yo ya estaba. A ver, ahí ya está. ¿O no se ve? Nada, no, pastor. Se ve la primera diapositiva y cuatro pequeñas abajo, pero sin claridad. A ver, déjenme ver. ¿Ahí está corriendo? Ahí está, pastor. Ahí ya está, pastor, gracias. Ahí está. Ok, entonces Sí, Santiago 5:16, ahí la tienen. Tiene la siguiente. Génesis 3 del 11 al 13. sí, 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 pastor. pastor. Sí. Sí. Ok. Sí, pastor. Bueno, les doy tiempo ahí para que tomen la nota de Génesis 3 del 11 al 13. Y viene esta. Ahí la tienen ustedes. Perdón, es que ahora no activé mi otra computadora para monitorearme a mí mismo. Sí, Dice pastor. Confesión. confesar. Ok, Griego. Está en vista de presentador. ok, gracias. Ok, entonces ya estamos. Confesar, ¿ya lo tienen ahí?
Confesar, Pastor. Sí, pastor. tenemos estas palabras del griego, que es homologeo, que viene del griego homo, que significa mismo, lego, hablar, es decir, hablar lo mismo, hablar la misma cosa, asentir, estar de acuerdo. Y en el caso muy específico de una confesión de una falta de un pecado, es reconocer lo que se hizo. Y ese es justamente el punto al que tenemos que llevar siempre a una pareja. Tiene el sentido de admitir la culpa de la que se ha sido acusado, pero esto es muy importante y estas dos palabritas que tienen que ver con el griego de confesión, para que ustedes tomen nota y pongan atención, no solamente es admitir la culpa, tiene que ver con una convicción del corazón, una convicción interna, donde uno puede decir, estoy consciente que ofendí y estoy consciente que debo corregir. En realidad, cuando nosotros llegamos a Cristo, todos tenemos que llegar con la actitud de confesar nuestro pecado. Es decir, no es simplemente que Dios me considere pecador, es que uno mismo esté consciente, es decir, sí, reconozco que soy un pecador. Reconozco, hay una convicción en mi corazón de que soy pecador. No es que Dios me vea como pecador, es que yo me confieso, me reconozco, lo admito. Y eso es justamente lo que Dios busca. Y cuando se reconoce, es entonces que aplica, por ejemplo, Mateo 3, capítulo 6, cuando dice, y eran bautizados por él en el Jordán, y cuando eran bautizados, confesando sus pecados. Y esto es importante. El bautismo llevaba implícito, o lleva implícito, mejor dicho, la confesión del pecado. No es que me bautizo y yo siempre he sido buena gente. No es que me bautizo y pues yo estoy aquí porque pues Dios me dio una oportunidad, pero en realidad pues yo no tengo pecados, yo soy una buena persona, etcétera, etcétera. No, al final de cuentas estamos aquí confesando nuestros pecados. Y esa misma línea es lo que tiene la iglesia en Hechos 19, 18, cuando dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y esto es clave, es fundamental. Y en la consejería conyugal es importantísimo, es clave, es fundamental que la gente pueda confesar. Así que nosotros como consejeros tenemos una pareja enfrente de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con esa pareja? Pues tenemos que llevarla a la confesión, al acto de la confesión. No podemos creer simplemente en el que nos dice, no, yo no hice nada. Tenemos que animarlo. Ahora, a veces cuando estamos con la pareja, tenemos al varón, tenemos a la mujer, depende quién de los dos sea el que ha sido acusado. A veces tenemos que pedirle unos minutos a solas con la otra persona, con el acusado, al ofendido. Es decir, ¿me permitirías unos minutos con tu cónyuge? Y en esos minutos le decimos, a ver, Dios lo sabe todo. Y dale gloria a Él y atrévete a decir realmente lo que has hecho. Cuando la gente lo entiende, entonces lo confiesa. No puse aquí el texto, pero ustedes recordarán cuando el pueblo de Israel cayó al estar tomando el territorio prometido y que Acán había pecado. Y entonces Josué no sabía qué había pasado, él simplemente fue delante de Dios. Dios le dijo, vamos a descubrir al culpable, y por medio del Urim y el Tumim se fueron separando primero las tribus, después los clanes, las familias, hasta que se llegó a la persona de Acán. Y es interesante, pero si ustedes ven ese pasaje,
en Jueces capítulo 7, es muy curioso la forma en que Josué le habla a Acán, porque eh, finalmente le habla de una manera eh, que parece incluso hasta paternal, eh, parece como cariñosa cuando le dice en el versículo 19, y repito, este texto no lo tengo aquí escrito, pero es un buen ejemplo. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Si paramos ahí la lectura, ¿ustedes qué creen que habrá pensado Acán? A ver, ahora abran micrófonos y díganme, ¿qué habrá pensado Acán cuando vio que Josué lo trató con tanto cariño? Comenzando por decirle: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. ¿Qué habrá pensado él? ¿Quién se imagina? A ver, ¿quién abre su micrófono y me dice, ¿qué habrá pensado Acán cuando escuchó a Josué hablar así? Ya me salí con la mía. Posiblemente pensó eso: ya me salí con la mía, ya me perdonaron, ya, Ya me perdonaron. ya, ya estoy del otro lado, Como y quizás nunca se mexicanos, imaginaron. como mexicanos Ujú. podríamos haber dicho, ¿quién fue de rajón? Sí, también podía haber sido eso. Pero, pero a lo que me refiero es cuando él escucha a Josué hablándole con tanta empatía. Eh, y por eso muchas veces tenemos que separar a la parte ofensora y decirle: a ver, estamos tú y yo solos. Dime realmente qué pasó. Dios lo sabe todo y tú no puedes encubrirlo nada, pero pues estás en un pleito con tu cónyuge y pues tenemos que resolver esto. Muchas veces cuando la gente está sola es que se atreve a decir: ok, sí, lo reconozco, pero no he querido decir nada, y nos dice sus razones. Es entonces que tenemos que llevar a la gente a, a decirle: ok, bueno, los voy a dejar algunos minutos a solas y les voy a pedir que hablen, y le dices a la parte ofensora: tienes unos minutos para confesar lo que has hecho. Y bueno, regularmente ese sería un proceso para animar. Ahora, regresando aquí a la presentación, la palabra homología, que también es una forma de entender la confesión, homología, dice que es el reconocimiento de la verdad. Es decir, reconocer que en verdad he ofendido o dañado a alguien, a Dios y a mi prójimo. Es decir, ah, he dañado, y tenemos que entender primero, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando somos agresivos, cuando somos violentos, al primero que ofendemos es a Dios. Eh, Pedro, por ejemplo, lo señala, y lo vamos a ver con más detenimiento. Eh, hay un ejemplo muy interesante de José en Génesis 39:9, que, como ustedes recordarán, José, cuando es llevado como mayordomo de la casa de Potifar, pues él no tenía una autoridad moral, una autoridad laboral, que era Potifar, pero él no tenía una autoridad moral, no tenía alguien a quien rendirle cuentas. No estaba cerca de papá, no estaba cerca de mamá, no tenía hermanos mayores, no tenía abuelos, no tenía tíos, no tenía un pastor, no tenía un rabino, no tenía alguien cercano a quien él pudiera ir y darle cuenta de sus hechos. Así que él estaba solo. Si él andaba entre los 17 y 20 años más o menos de edad, pues imagínense, en la edad en la que
Un joven, pues quizás tenga la hormona más alborotada, además una señora eh, muy seductora, empieza a tratar de ganarse su corazón, su confianza, de seducirlo y demás. Pues imagínense lo que pasa por el corazón de un chico en esas condiciones. Pero él tiene una virtud, él tiene temor de Dios, y en ese temor de Dios, él declara lo siguiente: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él, y esto es lo grande en el corazón de José, que él está consciente que el pecado es contra Dios. Hay una convicción en su corazón. Él tiene temor de Dios. Posiblemente la mujer no era tan grande de edad y por eso él se atreve incluso a hablarle de tú, a tutearla. Eh, y el punto clave aquí es, perdón, a ver si me dio una silencia de micrófonos, gracias. Es decir, José lo que tiene es el temor de Dios, y esto nos enseña qué pasa en cualquier acto que hay pecado. Al primero que ofendemos es a Dios. Y ahora, ¿qué pasa en un matrimonio? ¿Qué pasa cuando hay problemas conyugales? Bueno, entonces vamos a ver qué dice primero de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y ahí dice: ustedes maridos igualmente vivan con ellas, hablando de la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Fíjense, muchas veces hablamos de los problemas o las barreras de la oración. Y a veces puede ser que el varón diga: no puedo orar, no sé orar, no se me da la oración, etcétera, etcétera. Y a lo mejor a veces espiritualmente le decimos: pues hay que ir a administración y hay que romper maldiciones. Y yo me he encontrado muchos casos en donde, en primer lugar, asociamos el problema de la oración de un varón con la imagen paterna y culpamos al papá. Ahora, no digo que no sea cierto, puede ser que en muchas ocasiones sí. A lo mejor no puedo orar porque de niñez, en mi juventud, etcétera, etcétera, tuve conflictos con mi padre. A lo mejor mi padre me abandonó, a lo mejor mi padre nunca lo conocí, a lo mejor tuve una pésima imagen paterna. Puede ser, sí, pero creo que muchas veces descuidamos este otro factor. ¿Por qué razón un hombre, un varón en particular, tiene problemas en su vida de oración? Por el maltrato hacia su esposa. Porque al ofender a la mujer, en automático Dios se enoja y se cierran las puertas de los cielos, y entonces la oración no fluye. Y a veces cuando un varón no puede orar o no, o tiene dificultades, hay que pensar, o sea, ¿qué barrera? Y una de las más claras que la Biblia nos señala es justamente el maltrato hacia el cónyuge. Por eso dice: dale honor como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Es decir, maltratarla, no tratarla con fragilidad, no tratarla como a coheredera de la gracia, no tratarla como a hija de Dios, no tratarla con sabiduría, no tratarla con honor, evidentemente va a generar conflictos en la relación. Entonces, tenemos que mirar que el primer lugar, las faltas a nivel conyugal, donde se van a manifestar primero es la relación con Dios. Ahora, eh, esto lo aplica muy específicamente Dios hacia el varón. Claro, si la violencia es en sentido contrario de la mujer al varón, pues seguramente se aplica el mismo principio espiritual. Pero
dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando nosotros estamos reconociendo que la hemos regado, que hemos fallado y, y simple y sencillamente nos atrevemos a confesar, entonces vamos a alcanzar la misericordia de Dios, la limpieza y algo muy importante. ¿Por qué tenemos que hacerle énfasis a la pareja para confesar sus pecados, tanto al varón como a la mujer? Por lo que dice aquí, porque Dios nos quiere limpiar de nuestra maldad. Y si una persona no se atreve a confesar, nunca va a ser limpia de su maldad. Y eso entonces pone en riesgo su propia salvación y las consecuencias en su vida pueden ser terribles. Yo creo que tenemos que concientizar a la gente. Tú tienes que ser libre de tu maldad, pero tienes que atreverte a romper con todo lo que traes confesando tu pecado. Y si nos vamos más adelante, ay, perdón, creo que perdón, se me salió la presentación. Ahí están, Levítico 5:5, ¿lo ven todos? Sí, pastor, amén. Gracias, ok. Levítico 5:5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Ahora, fíjense que esto es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Mucha gente no confiesa, simplemente justifica su andar, justifica sus malas obras, justifica sus malos hechos diciendo, bueno, es que tú me empujaste, tú me orillaste. Eh, o a veces la justificación es, bueno, ¿para qué me confieso si Dios ya lo sabe todo? Pero en realidad Dios dice que cuando una persona peca, tiene que confesar aquello. Y ya vimos la razón en el versículo anterior, en 1 Juan 1:9, porque Dios nos quiere limpiar de la maldad y la maldad se limpia por medio de la confesión. Así que sí, el Señor ve nuestro corazón y el Señor ve cuando confesamos. Por eso es que cuando Dios legisla acerca del perdón, Él señala la importancia de confesar, es decir, admitir, reconocer aquello en que se ha pecado. Y si vemos el versículo 17, dice finalmente que una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, llevará su pecado. Es decir, aquí quiero que noten algo. Eh, la ignorancia, el decir yo no lo sabía, eso no nos justifica. El decir yo no sabía que era malo lo que estaba haciendo, eso no nos quita la culpa. Por eso es la obligación de confesarla cuando nos damos cuenta de ello o cuando alguien señala lo que hemos hecho. ¿Y cuántas veces ofendemos al cónyuge sin darnos cuenta? Y a lo mejor la lastimamos, lo ofendimos, le hicimos algo, le hicimos llorar, le hicimos pasar un mal momento, le hicimos sentir menospreciada, le hicimos sentir que no tiene valor, le hicimos sentir humillada, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no nos dimos cuenta. Bueno, el hecho de ser ignorantes de lo que hicimos no nos hace inocentes. Y a veces uno puede pecar deliberadamente y a lo mejor tampoco porque tiene la conciencia tan cauterizada que no se da cuenta. Otro ejemplo que en este momento podríamos aplicar es el caso de David, cuando él pecó con Betsabé y mandó al esposo de Betsabé, a Urías el Eteo, a que lo pusieran al frente de la batalla para que lo mataran. Y cuando Joab le dice, el hombre que me pediste que pusiera al frente ya murió, eh, David simplemente para justificarse dice, no te preocupes, en la batalla a veces se gana, a veces se pierde,
y hay gente que muere. Pero cuando llega Natán el profeta, Natán lo confronta y lo confronta tan duramente que David se ve eh, primeramente avergonzado porque su pecado salió a la luz, pero en segundo, en él vemos un arrepentimiento sincero y tenemos allí el Salmo 39, el Salmo 51, que son salmos preciosos que nos hablan de la confesión del pecado, que vamos a analizar después en otra clase. Pero a lo que voy, David no culpó, no dijo fue culpa de Betsabé, no se justificó, él reconoció su maldad y así lo declara en los salmos que escribe. Y por eso es que él obtiene el perdón de Dios. A diferencia de Saúl, que Saúl cuando Samuel le señaló sus pecados y sus faltas, pues él culpó al pueblo, el pueblo tuvo la culpa, el pueblo se desbalagó, el pueblo quiso perdonar, el pueblo quiso ofrecer sacrificios, culpó a Samuel, tú llegaste tarde. Es decir, Saúl tomó la actitud típica del ser humano, donde busquemos culpables, pero yo soy inocente. David toma el corazón correcto y eso no justifica su pecado, no lo hace inocente, pero sí lo hace merecedor del perdón cuando él simplemente dice, el que pecó fui yo. Y eso creo que es importante. Ahora, aquí mismo en Levítico 26, versículo 40 y 41, fíjense lo que dice respecto a la confesión. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Otra vez vemos una relación directa. Dios recuerda su pacto y cumple sus promesas bajo una condición, que nosotros confesemos la iniquidad y confesemos el pecado. Aplicado en matrimonio, Dios va a recordar el pacto de ese matrimonio y Dios va a bendecir esa unión, Dios va a bendecir a ese hombre y a esa mujer. Pero la condición primera es que se atrevan a confesar lo que hicieron. Así que aquí vemos la importancia de la confesión, humillar nuestro corazón delante de Dios, reconocer nuestro pecado, y es que la confesión trae una respuesta, la confesión trae una reacción de parte de Dios a nuestro favor, es decir, el perdón de Dios y la restauración de Dios hacia nosotros está restringida a la confesión. Y tenemos que llevar a la gente a que no piense que porque Dios todo lo sabe, entonces no es necesario confesar. Y sobre todo en el caso de los matrimonios, cuando vemos que los dos se empecinan en decir, fue tu culpa, no fue mía, y ninguno de los dos quiere reconocer que ha fallado, porque eso es muy común y seguramente cuando me lo comenten ustedes me darán la razón. Es muy común que cuando tenemos enfrente a un hombre y una mujer discutiendo, ninguno de los dos reconoce haber hecho algo para que el matrimonio se esté rompiendo en pedazos. Regularmente se culpa al otro, tú nunca le echas ganas, yo siempre le echo todas las ganas del mundo, tú todo lo haces mal, yo todo lo hago bien. Y ese es el peloteo que se da entre uno y otro. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan 1:10? Ya que aplica para cuando la pareja se empecina en decir yo soy inocente y tenemos a dos inocentes peleándose y enojados entre sí. Dice 1 Juan 1:10, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Así que un versículo bastante, bastante fuerte que tenemos que entender la importancia de la confesión. Ahora, algo
importante que debemos destacar es que la única persona que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a veces la gente puede pensar que nosotros somos como el cura de la iglesia, que vienes, te confiesas conmigo y yo te declaro perdón. No, o sea, no es que nos confiesen para que nosotros declaremos que están perdonados. No, los estamos llevando a que ellos hagan un acto para que Dios los perdone. Y el perdón va a traer sanidad y el perdón va a traer restauración y el perdón va a hacer que juntos puedan buscar el salir adelante. Y como ya lo vimos en alguna de las sesiones iniciales del curso de terapia conyugal, pues cuando el cónyuge ofendido eh, escucha la confesión, por dolorosa que sea, va a ser saludable, va a traer sanidad. A lo mejor está escuchando lo que siempre sospechó y nunca quiso escuchar conscientemente, lo que aunque sabía lo negaba, pero el día que escucha la confesión, tu corazón es libre y cumple lo que dice el Señor Jesús, que la verdad nos hace libres. Ahora, ¿qué dice Marcos capítulo 2, versículo del 5 al 11? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban ahí sentados, se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de ellos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Bueno, déjenme decirles, este pasaje no lo puse simplemente por ponerle, porque un hombre que es paralítico no se puede mover, no puede caminar, no es productivo en muchos sentidos y muchísimo menos en tiempos de Jesús, cuando no había posibilidades absolutamente de nada para una persona con alguna discapacidad. Es un símbolo. Hoy en día puede haber una persona que tenga una parálisis y es una persona productiva, es una persona que puede trabajar, es una persona inteligente, es una persona que es capaz de ganarse la vida. Hoy muchas limitaciones se han quitado y en el Evangelio nos presenta cómo era un paralítico en tiempos de Jesús. Ahora, yo no me quiero referir tanto a la parálisis física cuanto a la parálisis espiritual. Imaginen un matrimonio que está peleando, un matrimonio que está discutiendo, un matrimonio que está eh, peleando todo el tiempo y que no hay confesión de lo que se han hecho mutuamente. Ese matrimonio está paralizado. Ese matrimonio no va para ningún lado, ese matrimonio no se mueve, ese matrimonio no produce, ese matrimonio no sirve, y no sirve en el sentido espiritual, no le puede servir a Dios, no le puede servir a su prójimo. Ese matrimonio es un desastre. Bueno, vean la asociación de ideas. ¿En qué momento el Señor sanó al paralítico? En el momento en que el paralítico confesó sus pecados. Y cuando lo despidió, simplemente le dijo: vete a tu casa. Y el hombre se fue, pero se fue perdonado de sus pecados. ¿Qué importancia tiene entonces que una pareja entienda, si queremos que nuestro matrimonio deje de estar paralizado por nuestros odios, por nuestros rencores, por nuestras faltas de respeto, porque no nos toleramos, porque somos violentos el uno con el otro, etcétera, etcétera? Pues tenemos que confesar el pecado y pedirle perdón a Dios, y entonces nuestro matrimonio, en lugar de ser un matrimonio paralizado, va a ser un matrimonio activo, va a ser un matrimonio útil en las manos de Dios. Y ese es el punto. Entonces el simbolismo del paralítico nos representa lo que le sucede a un matrimonio.
lo que le sucede a un ser humano en cualquier área de su vida. Así que eh, no debemos ir con ninguna persona a confesarle nuestros pecados para que nos perdone de parte de Dios. Eso lo hace solamente el Señor. Y entonces entramos a la segunda parte. A la confesión le sigue el arrepentimiento, o el arrepentimiento debe de ir cargado con la confesión. Es decir, es algo que es inseparable. Y hay varias palabras del griego que nos llevan a entender qué es el arrepentimiento y que viene junto con la confesión. Una palabra que ustedes tienen ahí es metanoeo, que significa cambiar de opinión o cambiar de propósito, un cambio para mejorar, una enmienda, es decir, algo hacemos en nuestra vida para poder cambiar. Pero también está la palabra metamelomai, que significa lamentar, metanoia, que significa cambio de parecer y cambio de acción. Y ese cambio lleva implícito apartarse del pecado y al mismo tiempo acercarse a Dios. Apartarnos del pecado para acercarnos a Dios. ¿Qué es lo único que nos separa de Dios? El pecado. Así que el Señor nos dice, el arrepentimiento te lleva a apartarte del pecado y cuando te apartas del pecado puedes entonces tomar dirección para acercarte a Dios. En Mateo 4:7 nos enseña que desde entonces Jesús comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el llamamiento es dirigido no a la nación, sino al individuo. Es algo que Dios trae a cada uno de nosotros. Y luego tenemos otra palabra más, Romanos capítulo 5, versículo 25, que incluye la palabra ametameletos, que es no arrepentido o una persona que no se lamenta de lo que hizo, es decir, sin cambio de propósito. Aquí es donde podríamos colocar a alguien, una persona que simple y sencillamente nunca reconoce su pecado. A lo mejor fue sorprendido con las manos en la masa, se siente avergonzado, pero no arrepentido. Es lo que dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sé que es una palabra dura, pero es una palabra necesaria para poder entender lo que sucede. Eh, Después tenemos el Salmo 32:5. Lo que les digo, David es un ejemplo extraordinario de la confesión y el arrepentimiento, cuando dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, aquí hay que tomar en cuenta lo que este pasaje nos revela. Declarar mi pecado, es decir, confesarlo, aceptarlo, no esconderlo, no negar lo que hemos hecho y no encubrir la iniquidad. Es decir, no hacernos tontos, no justificarnos, no echarle la culpa a los demás. Y eso es justamente nuestra tarea primaria con una pareja, llevarlos a la confesión, entender que si quieren tener el perdón y la restauración, tienen que comenzar por reconocer. Imagínense, una pareja viene donde la mujer acusa al marido de ser un alcohólico, un borracho, lo que ganas te lo bebes y de por sí traemos problemas económicos y no ganas tan bien. Y hace poco recibí una pareja donde la chica apoya al esposo y entre los dos trabajan y más o menos obtienen un salario arriba de los 20,000 pesos mensuales. No es un salario extraordinario, pero tampoco es un salario mínimo. ¿Y cuál es el problema? Que pues él se bebe su salario. Entonces para muchas cosas no alcanza y entonces cuando le reclama, él se enoja y cuando yo le pregunto, ¿tienes problemas de alcohol? Pues más o menos, o sea,
¿Cómo más o menos? Si no estás dispuesto a confesar que hay problemas en el área del alcohol, nunca vamos a tener una solución. Por eso, por eso aquí nos enseña, hay que llevar a la gente a confesar la transgresión, como lo enseña el Salmo 38:18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y eh, obviamente, eh, habiendo entendido la importancia de la confesión y el arrepentimiento a Dios, debemos entender también la importancia que estos elementos tienen hacia nuestro prójimo. Entonces ya dijimos que todo pecado ofende a Dios, todo pecado es contra Dios, pero también hay que entender que todo pecado es contra nuestro prójimo, a la gente a la que estamos dañando. Aquí la cuestión es que el agresor culpa al que agredió. Le decimos, fue tu culpa, tú comenzaste, yo actué así porque tú me obligaste, lo hice en defensa propia, como no me atendías, como me ignorabas, como siempre estás de mal humor, y siempre hay pretextos y justificaciones para culpar al otro en lugar de reconocer el propio pecado. Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 12. Fíjense, Saúl esperó ahí 7 días de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado, pero como no llegaba, el pueblo comenzó a desertar. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Es decir, él asumió una responsabilidad que no le correspondía, asumió la responsabilidad de sacerdote, además no esperó lo que Samuel le había dicho, y dice que Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, me di cuenta de que el pueblo estaba desertando y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí al holocausto. Es decir, en pocas palabras, se justificó y le dijo, tú tienes la culpa. Es decir, el agresor se justifica. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Que decimos, fue un malentendido, no lo interpretes así, las cosas no son como parecen, fueron las circunstancias que se presentaron de esa manera, no eres tú, pero tampoco soy yo, fue culpa de otros que nos echaron a andar, es culpa del demonio que se metió entre nosotros, fue culpa de las circunstancias, pues fue Dios que así lo puso. No, y entonces se le dan tantas vueltas al asunto que todo se vuelve un conflicto. Ahora, vean lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a ver algunos versículos, como dice el versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Después en el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Otra vez. Entonces, el agresor se justifica. O el agresor pide perdón de una manera muy tibia. Si en algo te ofendí, te pido disculpas. Te pido que me perdones si sientes que te hice algo. Te pido que me perdones por si acaso. Te pido que me perdones si en algo te fallé. Pero otra vez es culpar al prójimo, al cónyuge. Es decir, yo no hice nada, pero si tú te sientes mal y te hace sentir mejor, decir que fue mi culpa, pues perdóname. Pero en realidad no está confesando que hizo algo indebido, simplemente pues es tu rollo. Tú eres la que se siente mal y pues para que dejes de sentirte mal te pido que me perdones, pero no es una confesión de la agresión. Eh, ¿Y qué pasa cuando el agresor
pide perdón arrepentido, con dolor en su corazón, confesando sus faltas, dando cuenta de sus hechos. En Números capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: di a los hijos de Israel que el hombre o la mujer, ahora aquí nos pone a los dos, hombre o mujer, que cometa alguno de todos los pecados con que se suele pecar contra mí, deberá confesar el pecado cometido y compensar a la persona afectada por el daño, añadiendo a la compensación una quinta parte. Y aquí llamo la atención a dos detalles. Primero, el pecado es contra Dios, por eso él dice al que cometa alguno de los pecados con que se suele pecar contra mí. Y puede ser el hombre o la mujer, y primero se peca contra Dios. Y después, ¿qué dice? Deberá confesar el pecado cometido y compensar a la persona afectada. Es decir, el pecado fue contra el cónyuge, en particular lo que estamos viendo ahorita. Así que Dios nos ordena confesar para pedir perdón a la persona con la que pecamos, a la persona a la que ofendimos, a la persona que le hicimos sentir mal, o si sabemos que esa persona tiene algo contra nosotros. Ahora, algo muy interesante es que en la palabra de Dios no hay culpables ni inocentes, ni agresores o agredidos, porque ante Dios y ante el trono de Él, no se trata de llegar como en los tribunales humanos a acusar y presentar pruebas para pedir castigos o venganzas, sino que delante de Dios venimos a implorar misericordia y perdón por cuanto Él murió por nosotros. Es decir, no es confesar el pecado para decir, ajá, ya lo sabía, tú eras el que estaba mal, tú eras el pecador, tú mereces el castigo. No, si se confiesa el pecado es para clamar por misericordia, como nos enseña el propio Señor Jesús en Mateo 5, 23 y 24, cuando dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, hay dos ejemplos muy interesantes de cómo pedir perdón, y eso los vamos a encontrar. El primero en Génesis 50, 17, cuando el agresor pide perdón arrepentido y dice: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. ¿De quién estamos hablando? De los hermanos de José. ¿Ellos podían haberse justificado? Sí. Le podían haber dicho: mira, José, pues al final Dios obró para bien y gracias a que te vendimos, pues ahora tú eres el hombre más poderoso de la tierra y Dios te llevó a lugares especiales. Podían haberle dicho muchas tonterías para haberse justificado. ¿Cómo hubieran pedido perdón si hubieran sido mexicanos? ¿Lo ves, José? Pues al final Dios tenía un propósito. Pero ¿cómo lo hicieron? Y lo hicieron de una manera ejemplar, porque, y esto no justifica su pecado, pero supieron pedir perdón correctamente cuando le dicen: perdona la maldad de tus hermanos, perdona nuestro pecado, mal te tratamos. Es decir, ellos simplemente reconocen que hubo maldad, que hubo iniquidad, no la justifican, simple y sencillamente confiesan maldad, confiesan iniquidad y confiesan que hicieron mal. Ese es un ejemplo extraordinario. El otro ejemplo extraordinario lo tenemos en Lucas 15 del 18 al 21, cuando Jesús nos pone el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo nos enseña aquí, simple y sencillamente, cuando él ya está tocando fondo y piensa: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No solo lo pensó, sino que lo ejecutó. Y quiero que noten también aquí lo que el Señor Jesús nos enseña. Todo pecado implica, hemos pecado contra Dios, que aquí se toma la representación de el cielo, y contra el cónyuge. Por eso dice, he pecado contra Dios y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Así que cuando se pide perdón, tenemos que entender la importancia de pedirle perdón no solamente al cónyuge, hay que pedirle perdón a Dios. Y hay que reconocer que nuestra falla ofendió a Dios, ofendió a nuestro Padre Celestial, pero también ofendimos a nuestro cónyuge. Y pues si de otra manera, pues estaríamos eludiendo esa responsabilidad. Y quiero concluir con lo siguiente: ¿a quién se le pide perdón? ¿A quién? Bueno, eh, déjenme ponerles un ejemplo bastante sencillo. ¿Qué pasa cuando dos vehículos chocan o un vehículo choca contra un muro, un árbol, un poste? Y a lo mejor después del golpe que recibió ese vehículo, a lo mejor te bajas, ves por encima y te das cuenta, no tuvo tanto daño el auto. Entonces, de alguna manera pensamos, no se ve que la carrocería esté dañada, o las puertas, o la salpicadera, o la defensa, o el cofre, o lo que haya sido. Pero y la pregunta es, ¿y lo que no se ve? Es decir, el chasis, las piezas internas, porque hay golpes que a lo mejor de principio no se ve, pero después cuando abres la cajuela o la puerta trasera en el carro de las camionetas, pues resulta que ya no pueden volver a cerrar, o que quedaron descuadrados y que los carros quedaron chuecos, o que el chasis como que se encogió, o se afectó el radiador, o la caja de velocidades, o el tren motriz, etcétera. Es decir, los daños que no son tan visibles. Y cuando hay un conflicto conyugal, hay daños visibles y hay daños no visibles. Y aquí, en nuestra labor como consejeros, cuando estamos dando terapia conyugal, tenemos que mirar hasta dónde han llegado los daños, hasta dónde han llegado los daños. Entonces, primeramente, pues hay que pedirle perdón al cónyuge. Dice, por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda. Ahora, cuando se evalúan los daños, en primer lugar se tiene que considerar al cónyuge ofendido, porque es quien sufre el agravio. Pero, ¿qué pasa cuando ha habido gritos, insultos, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica? Porque hay varones que le dicen a la mujer, no te voy a dar dinero y tú pídeme y yo te traigo, pero no te voy a dar ni un peso. Y obviamente, en primer lugar, hay que pedirle perdón al cónyuge, pero ¿y los hijos? ¿Qué pasa cuando los hijos son dañados? ¿Qué pasa cuando los hijos escuchan los gritos? Porque a lo mejor están a puerta cerrada y dicen, no, hermano, es que cuando discutimos cerramos la puerta de la habitación. Sí, pero los gritos se escuchan en la casa. Y muchas veces los hijos no pueden dormir, se llenan de temores, piensan que sus padres se van a divorciar. A veces los hijos toman partido porque terminan amando a uno y aborreciendo al otro. O también me ha tocado ver hijos que terminan odiando a los dos padres. ¿Por qué? Porque fue tanto el daño que les hicieron que ya no quieren estar con ninguno de los dos. Entonces, no basta con pedirle perdón al cónyuge, hay que pedirle perdón a los hijos.
porque a los hijos se le dañó. Ahora, pero ¿qué pasa si el problema escaló a los padres de uno de los cónyuges o a ambos padres, a los padres de los dos cónyuges, a los suegros del uno del otro? Ya sea por queja, que el hijo o la hija fueron con los padres a quejarse, fíjate que mi marido me hizo, fíjate que mi esposa es una tal por cual, o a lo mejor la mujer corrió al varón o el varón corrió a la mujer y entonces pues se salió indignado de la casa, pero al irse de la casa pues se fue a meter a la casa paterna y al irse a meter a la casa paterna, evidentemente que salió a colación que había problemas, es decir, no puede ir a la casa y aquí vengo y sonriente y como si no hubiera pasado nada, o se fue a la casa de uno de los hermanos o de las hermanas, o bien porque el pleito o el conflicto ya involucró a la familia, ya involucró a los padres, ya involucró a los hermanos, o ya involucró a los cuñados, ya involucró al resto de la familia. Vamos, me han tocado casos patéticos donde la familia tuvo que llamar a la policía, a una patrulla. Él dice, ¿no es posible que eso haya sucedido? Pues sí, sí es posible y sucede con más frecuencia de lo que ustedes imaginan. Incluso si se les pidió consejería a los papás, a los suegros, a los hermanos, a los cuñados, y estos recomendaron la separación, el divorcio, o a lo mejor dieron el consejo bien, pero ya los involucraron en el problema. Bueno, también a ellos hay que pedirles perdón, a los padres, a los suegros, a los hermanos, a los cuñados, a los tíos, a quienes se haya involucrado. Porque hay parejas que tienen el concepto, mi familia, pues mi familia es mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos. Entonces, cuando hay un problema, toda la parentela se involucra. Ahora, estamos hablando de la confesión para una restauración, pues ahora hay que pedirle perdón a toda la parentela. ¿Por qué? Porque a lo mejor la pareja se restaura. Pues sí, pero la familia está resentida, la familia está enojada, la familia ya no va a ver bien al cónyuge, van a hablar mal de él o de ella, cuando haya reuniones familiares no va a ser bienvenido o bien recibida, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a costar trabajo la restauración, ¿por qué? Porque va a decir, pues sí, pero ahora me da vergüenza ir a una reunión con tu familia porque todos me ven mal, como si yo fuera un monstruo o me ven como una bruja. ¿Por qué? Porque nunca se llevó al perdón. No podemos tapar el sol con un dedo. El conflicto ya se dio, la gente ya se enteró, los hijos, los padres, los suegros, los hermanos, los cuñados. Ahora, no podemos decir, ya nosotros estamos bien y ustedes están obligados a olvidar el hecho como si no hubiera pasado nada. No, ya los involucramos, ya los hicimos tomar partido, ya los hicimos que nos odiaran o que odiaran al cónyuge o lo que haya sido. Ahora hay que ir y pedir perdón. ¿Es vergonzoso? Sí, pero hay que hacerlo. No será una tarea fácil, pero será necesaria. Es más, yo diría indispensable para restaurar la paz, porque de lo contrario, los enojos, los chismes, la vergüenza y las demás reacciones y actitudes meramente humanas van a afectar la relación en un futuro y nunca se va a lograr una restauración plena y verdadera. Así que, en conclusión, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Del acto de la confesión aprendemos este principio. Encubrir el pecado traerá problemas. Encubrir el pecado va a generar ataduras, maldición, enfermedad, falta de provisión, etcétera, etcétera. Por eso es que el Señor nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario, porque confesar el pecado con arrepentimiento es para apartarnos del pecado, va a traer sanidad, va a traer prosperidad, va a romper ataduras, va a terminar con las maldiciones, va a acabar con el juicio de Dios sobre la pareja, etcétera, etcétera. Y así como comenzamos con el Santiago 5:16, terminamos con ella.
confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Así que debemos sanar la relación y llevar a las parejas a la confesión para que haya esa sanidad. Así que hasta aquí llega la clase de hoy. Quiero